Y bien, estamos ahora con el regidor del PPC, Pablo Secada, y con Miguel de Saldaña, vocero del Sí, exalcalde de Comas y también militante o dirigente de Solidaridad Nacional. Solo militante. Solo militante de Solidaridad Nacional, un hombre de base. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Ellos debieron haber debatido en el Jurado Nacional de Elecciones. Miguel Saldaña no se presentó. ¿Por qué finalmente no acudió usted? No estaba programado, Jaime, y traigo aquí las pruebas de ello. Ha sido un agravio del Jurado Nacional de Elecciones. En tanto, y aquí te entrego un correo donde se me cita para una reunión el día sábado. Estuve en el Jurado Nacional de Elecciones el día sábado en el sitio de la exposición de motivos y en ningún momento me dijeron que yo estaba confirmado para el domingo. Es más, en ese mismo correo se habla del ensayo de luces con la nueva terna. Y en este correo puedes ver quiénes están programados. Esto me lo dio Magali, que es coordinadora del programa Voto Informado. ¿A usted lo cambiaron entonces? Yo no estaba programado para el día domingo. ¿Se pusieron a otro? Bueno, ahí tiene Armando usted... Molina lo pusieron. Así es. Qué desastre, qué descoordinación. Ha sido de una ineficiencia tremenda en el sí, ¿no? Pero ha sido una descoordinación que me ha perjudicado, porque me he ganado adjetivos de regidor Secada injustamente. Yo no estuve en el debate porque ni siquiera llegué a obtener mi acreditación. Para mí fue una sorpresa, junto con toda mi familia, que estábamos apartados del lugar donde se realizó el debate. O sea, ni siquiera estuve en la relación de invitados, por último. Entonces yo quiero a la ciudadanía decirles que no se dejen sorprender por lo que ha dicho el jurado y por la posición de los coordinadores del no. Bueno, con relación a mi participación. Este es el verdadero debate. Ahora, dígame usted, ¿por qué habría que revocar a la alcaldesa Susana Villarán y a los regidores del PPC? A ver, yo vivo en Comas y si hacemos un recorrido por la ciudad, nos encontramos que la ciudad está paralizada, que no hay obras y sin embargo hemos escuchado a la señora Susana Villarán tomar una postura de candidata. Ella parece candidata ofreciendo, colocando primeras piedras, dando medallas, diplomas, pero no entrega resultados. Ya estamos en el tercer año de gestión y lo único que escuchamos es ofrecimiento. La revocatoria es un derecho ciudadano y como tal, el día 17 de marzo, los ciudadanos de Lima tienen la opción, tienen una segunda oportunidad. Primero, para calificar a su autoridad municipal, a la señora alcaldesa, que dicho sea de paso es quien tenía que estar en la exposición de motivos, y no sé por qué razón no fue. Ella va a ser sometida a una evaluación junto con todo el equipo, con todo su Consejo Metropolitano. Entonces, que no se deje sorprender la población cuando los operadores del no sostienen de que si la señora Susana es revocada, va a haber caos de gobierno, desorden. Absolutamente falso, porque es un regidor de su bancada, que tiene que haber sido elegido por sus capacidades, el que va a ocupar ese cargo. Y ella puede estar al costado, a ella la pueden contratar si ella alega de que se va a interrumpir o se va a paralizar Lima. Lima ya está paralizada. Definitivamente, Lima en este momento tiene una segunda oportunidad. Y el 17 de marzo el Poder Ciudadano le dirá, ¿aprobamos tu gestión o desaprobamos tu gestión? Correcto. Pablo Secada, ¿cuál sería su respuesta? Primero, hay un acuerdo firmado originalmente entre los promotores de la revocación, los promotores del no y el jurado, que decía que íbamos a debatir quienes íbamos a debatir. Después los del sí hicieron una serie de cambios que nunca fueron aceptados en un acuerdo. Yo he tenido que prepararme para debatir con 3 personas, con el señor Saldaña, con la señora Moyano y con el señor Molina. Y al final nos dijeron que íbamos a debatir solo con la señora Juárez. Y eso no estaba acordado y se ratificó el acuerdo el domingo. Entonces, conseguirse correos electrónicos de funcionarios del jurado no sustituye acuerdos firmados. Y todo esto es una pantomima y una fantochada. Punto número 1. Punto número 2. Vamos a hablar del caos del transporte. En el Perú en Lima habían 300 rutas en la ciudad de Lima al comienzo de la gestión de Castañeda y 600 al final. 80% de las empresas que recibieron rutas no tenían buses, eran empresas cascarón. La semana pasada estuve en el Ministerio Público ratificando una denuncia que hice ante los medios que decía que el gerente de transporte urbano de la gestión anterior
recibió un mensaje de voz en su celular diciendo: ¿qué pasó con mis rutas? Devuélvanme mis $18.000. El señor Saldaña debe saber bien eso, porque el último día de su gestión autorizó a todos los mototaxis informales de Comas que circularan por Comas y no fue reelegido. El voto ciudadano y el poder ciudadano en Comas optaron por no reelegirlo a él. Entonces debe sentirse muy familiarizado con el caos del transporte en Lima, porque hizo exactamente lo mismo en Comas. Bueno, ahí lo que tenemos que decir es que yo no estoy sometiendo a una consulta popular. No voy a hablar de mi gestión y de mi distrito, ¿ya? En ese sentido. Sin embargo, sí puedo decir que Susana Villarán, el equipo metropolitano en Comas no ha hecho nada, solo ha puesto primeras piedras y sigue engañando a las personas más humildes, diciéndoles que le va a dar vivienda, diciéndoles que van a construir muros de contención, escaleras. Todos somos testigos que la señora Susana anunció 1.500 escaleras que había construido. Sin embargo, nuestro pueblo, la gente que vive en las zonas más humildes, saben que lo único que han hecho es pintar las escaleras de amarillo a verde. Y a mí me extraña que ahora el señor Secada, definitivamente, que ha sido un fiscalizador, porque esa es la labor de los regidores, fiscalizar y legislar. Y ahora, de repente, defendiendo su espacio como regidor, simplemente se ha aliado, a pesar de posiciones ideológicas distintas, se ha aliado con la gente de Confluencia Fuerza Social, liderado por la señora Susana Villarán. A nosotros nos extraña que ahora ya no se observen. Nosotros hemos tenido conocimiento de muchas irregularidades de esta gestión de Lima Metropolitana por las denuncias de los señores del PPC, que deberían seguir fiscalizando, porque esa es su labor de ellos no es ejecutiva. La labor de todos los regidores es fundamentalmente fiscalizadora. Ya no se está fiscalizando. Por ejemplo, la denuncia del señor Secada con relación a los patrulleros, él ha afirmado que la señora Susana Villarán conocía perfectamente del alquiler de los accesorios que se pusieron a los carros de seguridad ciudadana, que están paralizados hasta el día de hoy. Y cuando habla del transporte y de las rutas, aquí no está en tela de juicio tampoco el señor Castañeda y su gestión. Aquí es: ¿qué está haciendo la señora Susana Villarán? ¿Qué está haciendo la Municipalidad Metropolitana de Lima para dar soluciones concretas? Lima, en los últimos años, antes de la gestión de Susana Villarán, ha tenido un gran desarrollo de pistas, carreteras, avenidas. Pero en 2 años se paralizó, no hay nada. De acuerdo. Primero, el PPC defiende la institucionalidad de Lima, no defiende la gestión. He sostenido, lo reitero, que la gestión es mediocre. Como fue mediocre la gestión previa, que se demoró 8 años en hacer el metropolitano mal. Segundo, estamos defendiendo una agenda de Lima, una agenda que incluye 2.000 millones de soles de concesiones ya firmadas, contra 1.200 millones de soles, 1.300 millones de soles en toda la gestión anterior, en 8 años 1.300, en 2 años 2.000, y 5.000 millones de soles de concesiones adicionales y una importantísima reforma del transporte, en la cual se acabó la guerra del centavo, se acabaron las empresas cascarón y va a haber orden en el transporte en Lima. Si eso les parece que es trivial, de las 43 horas que inició la gestión, que dejó la gestión anterior, 42 se han seguido avanzando. Solo una, que es el túnel, que se cayó en febrero del 2011, es la única que no se ha podido empezar de nuevo. ¿Y por qué no? Porque se está haciendo bien, porque se descubrió que el cerro era peor de lo que se pensaba y se está encofrando todo el túnel con 72 millones de soles adicionales. ¿Por qué no explican a la gente de San Juan que se debían separar el túnel de Santa Rosa y de San Martín 16 metros y solo se separaron por 7 metros 20 porque no querían expropiar más? Y claro que es relevante hablar de la gestión de Castañeda, porque en febrero del 2011 Menchol estaba diciendo que había que revocar. En marzo del 2011 Fabiola Morales estaba diciendo que había que revocar. En abril del 2011, cuando estábamos en la campaña de PPK, venían personas a decirnos: olvídense de Solidaridad, que se van a la revocatoria, o a la revocación, como debería decirse propiamente. Entonces, esto de que no tenía nada que ver y que la comparación no es relevante es mentira. La comparación es tan relevante como que el 18 de marzo va a anunciar que va a la reelección, intentando primero la siguiente elección en unos 6 meses para volver a tratar 4 años después. Entonces, por favor, acá no nos chupamos el dedo. Está vaticinando, ¿no? Correcto, vamos a ir a una pausa, me están pidiendo, y regresamos con la intervención de Miguel Saldaña.
Muy bien, seguimos con esta conversación, discusión entre Pablo Secada y Miguel Saldaña. El turno de Miguel Saldaña. Bueno, yo le quiero decir a la ciudadanía que el 17 de marzo tiene una oportunidad de manifestar con confianza. Si aprueba la gestión de Susana Villarán, marcará el no. Si no la aprueba, marcará el sí. Y que lo hagan con confianza. Porque... Pero eso ya lo sabemos. ¿Cuáles son digamos, las objeciones a la gestión? ¿Cuáles son las razones por las cuales habría que votar por el no? Inoperancia. Inoperancia en el sentido de que ha pasado, ya estamos en el tercer año de gestión y las obras están paralizadas. Lo que hace un momento decía el regidor Secada con relación al túnel de San Juan del Lurigancho, hubo una falla geológica y paralizaron la obra. Y por esa paralización, la ciudad tiene que saber que a la empresa ejecutora de la obra le han pagado cerca de 40 millones. ¿Por qué? Porque ganó el laudo arbitral, porque paralizaron la obra sin fundamentos. Había una falla geológica y eso fue suficiente pretexto para paralizarla. A la empresa concesionaria del Metropolitano le han tenido que dar dinero y se ha subido el pasaje de un sol 50 a 2 por no haber construido los paraderos desde la 50, ¿no?, que es actualmente, hasta el Parque Sinchi Roca, donde está el patio de los buses del Metropolitano. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay inoperancia, y esa inoperancia lleva a que la ciudad pierda dinero. Ese dinero que serviría en una expeditiva gestión municipal para hacer muchísimas obras. La señora Susana Villarán le engañó al pueblo diciéndole que tenía 1.500 escaleras construidas, cuando solo llegaba a 162. El día de hoy, el congresista Mauricio Mulder le demostró a la ciudad que están haciendo propaganda de 7 parques sin que se haya puesto una piedra, como asimismo le ha entregado los peajes de MAPE a una empresa brasilera con la finalidad, ¿ya?, de que haga pistas, pero no ha puesto ni una piedra, no ha hecho ni un centímetro de asfalto y ya le entregaron los peajes. Hay varios puntos, a ver si puede responder. Puntos. Metropolitano. Estaba listo con Andrade y se llamaba Limabús. 8 años después la gestión de Castañeda lo entregó sin que llegue a Caraballo. Se hizo 2/3 partes del Metropolitano. Faltaron 12 kilómetros, se hicieron 24. No despejaron la competencia a 400 metros a cada lado y dejaron que el operador fije las tarifas de Ripley. O sea, es como que la Telefónica ponga el precio del teléfono o Luz del Sur ponga el precio de la electricidad. Eso hizo la brillante gestión anterior. Y eso es, la consecuencia de eso fue que subieran los peajes. La crítica a esta gestión es no haber renegociado antes, pero ese contrato desastroso lo hicieron en la gestión anterior 8 años después. Número 1. Número 2, mencionaba los peajes. El 65% de los peajes de fuera del área de concesión fueron otorgados en el contrato de Línea María por una inversión de $500 millones. El 30% de los peajes de fuera del área... Línea María lo posesionó Castañeda a OAS. El 30% de los peajes de fuera del área de concesión fueron otorgados a Nuevas Vías de Lima por una inversión de $600 millones. ¿Por qué se tenía que hacer eso? Porque Lima no tiene cómo cofinanciar obras de ese calibre. Entonces es increíble el nivel de cinismo y el insulto a la inteligencia de los limeños de estos señores. No, definitivamente ahí hay que decirlo. Ellos entregaron el peaje el 10 de febrero, ¿ya?, y no habían avanzado ni 1 metro de pista, ni 10 centímetros, lo han entregado simplemente. Eso tiene que saber la ciudadanía. Es más, van a construir peajes, van a hacer nuevas casetas de peajes, se va a tener que pagar más. La clase popular que vive en la periferia de Lima, que tiene su unidad o vehículos de transporte, va a pagar más peajes en los próximos años. Entonces, ¿por qué nosotros decimos de que este 17 de marzo la gente marcando el sí debe hacerlo con tranquilidad y no le debe hacer caso a la publicidad terrorista de decir que va a venir el caos, el desgobierno? En absoluto. Miren, si el 17 de marzo el sí tiene la aprobación de las grandes mayorías, como aparentemente es la tendencia, que no tenga miedo a las personas, porque van a quedar regidores accesitarios de
el regidor accesitario de la señora Susana Villarán, y cualquier persona que se siente en el sillón municipal, de hecho que lo va a hacer mejor que la señora Susana Villarán, porque es una oportunidad de darse a conocer como un potencial candidato a la alcaldía de Lima, y que además va a poder postular a la reelección de ser elegido para que continúe las obras. Y si la señora Susana está preocupada en los contratos o en la ejecución de inversión, que tampoco le ponga miedo a nuestra gente humilde. ¿Por qué? Porque ella puede permanecer al lado de este señor voluntariamente, honoríficamente, o la pueden contratar, como todos aquellos que están en la gestión actual y piensan que han iniciado, porque ahí hay una ganancia que le ha dado la revocatoria al pueblo, definitivamente. Una pregunta, una eventual futura gestión de Castañeda ya no continuaría con estos proyectos que crean peajes? Mire, yo desconozco primero si va a haber candidatura del señor Castañeda. Pero para una comenzar, eventual, una supuesta, hipotética. No solo del señor Castañeda, el mismo señor Fidel Ríos, del que se dice que es comunista. Yo no tengo ningún problema con la cuestión ideológica, como tampoco lo tienen los del PPC al sentarse con los señores de Confluencia Fuerza Social. Pero lo que hay que tener claro es que correcto, la estabilidad jurídica, el Estado de Derecho, garantiza que cualquier adjudicación o cualquier contratación que se haga en este tiempo o en los meses de transición van a tener la estabilidad de tener que ser ejecutados, ¿no? O en la negociación de las partes. Eso no debe de ser una situación de temor. No debe producir temor. Debe haber confianza. Hay Estado de Derecho. Insisto en el punto, exactamente igual se hizo con Línea Amarilla en la gestión anterior. Y se tiene que hacer así porque la municipalidad no tiene cómo cofinanciar esas obras y a la gente no le quita el sueño pagar peajes mayores cuando hay una carretera en buen estado, como ocurre en Ancón, Huacho, Pativilca, o como ocurre en Pucusana, Cañete, Chincha, o como ocurre en Arequipa, Matarani, o en cualquiera de las carreteras que se ha concesionado en el Perú o en el mundo. Se termina pagando más peajes por un mejor servicio. Hay un tema bien importante y es la reforma del transporte. Habían serios indicios de corrupción, hay serios indicios de corrupción en la gestión anterior y no se quería hacer una reforma del transporte porque el esquema de empresas Cascarón era un esquema que le convenía a la gestión, cuyo objetivo era vender más rutas y no ordenar el transporte. Entonces esa reforma podría estar en discusión. Y también hay una cosa que se sabe pero que no se dice, y es que hay indicios de corrupción en la concesión de Línea Amarilla, pero al revés de lo que se pensaba. Susana acusó a OAS cuando en realidad los indicios de corrupción vienen de la gestión pidiéndole dinero a OAS, metiendo un estudio de abogados a sentarse en la discusión de la concesión para mirar de cerca qué estaba pasando, renegociando los contratos y pidiendo que se les pague. Entonces hay temor entre los concesionarios porque vuelva a regresar la corrupción en las concesiones de infraestructura. Esto es muy bien sabido, los nombres no los voy a decir porque no quiero otro juicio de difamación, pero cualquier abogado que ha participado en concesiones en Lima sabe perfectamente cómo fue con Línea Amarilla. Un asunto que se mencionó, no ha habido respuesta, el asunto de los parques. Se dice que no hay ningún parque nuevo y se anuncian 8 parques nuevos. Trae a Ana Zucchetti, creo que es una de las funcionarias que puede mostrar. Ella lo explicó la vez pasada acá. Por sí. eso, tráela a ella y ella que lo explique, ¿no? Las imágenes están el día de hoy en las noticias. Cómo es que presentan fotografías como si hubieran habido obras ejecutadas y está en Pampa, está con desmonte, tan igual como hizo la señora Susana Villarán el 18 de enero, el aniversario de la Fundación de Lima. Con la presencia del presidente de la República, anunció que se habían ejecutado en Costa Verde Sur 3 kilómetros de bulevar, el bulevar Barlovento. Sin embargo, esa obra está paralizada por más de 1 año y medio. Eso es inoperancia, eso es ineficacia. Con relación al tema de corrupción, tengo que decir lo siguiente. Esta gestión ha dado indicios en 2 años, ¿ya?, de corrupción en varios casos. Recordemos el negociado de las rutas, recordemos el audio de las rutas que se estaban ofreciendo a los dirigentes del CONEP, recordemos las circulinas compradas solo para engañar a la población de que ya teníamos más unidades de seguridad ciudadana en la ciudad, recordemos el caso de la negociación de tierras, ¿no?, por los regidores Tito y Valer, que definitivamente
son indicios de corrupción y que en esta gestión se han visto en poco tiempo, están aflorando, ¿no? Varias situaciones que no la decimos nosotros. El regidor Secada lo ha denunciado, inclusive hemos tenido conocimiento a través de su labor de fiscalizador. La labor de regidor es fiscalizadora y normativa. Eso lo dice la Constitución, lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades. Efectivamente hemos fiscalizado en varios casos. El caso de las rutas no mientan. Ese es un caso de populismo, no es un caso de corrupción. ¿Rutas? Perdón. La asignación de las rutas va a venir en función básicamente de la superposición. Si una compañía de transporte estaba muy superpuesta, va a recibir la ruta. Y lo que hizo Gustavo cuando fue decirles, no vienen extranjeros como en el Metropolitano, y los que tienen rutas se quedan con las rutas porque están superpuestas. Entonces no engañen a la gente. La corrupción fue la asignación de las empresas Cascarón bajo la gestión anterior. Duplicaron la cantidad de rutas. El 80% de las empresas no tenían buses. Lo que se está haciendo ahora es una revolución en el transporte. Y por eso es incierto que eso siga, porque podrían regresar los mismos que hicieron las cochinadas que ya dije. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo les agradezco muchísimo por su participación en esta discusión. A Miguel Saldaña, vocero del sí, exalcalde de Comas, y a Pablo Secada, regidor del Partido Popular Cristiano. Nos habremos hecho alguna idea de los argumentos del sí y del no en esta campaña. Vamos a una pausa. Les agradezco mucho por su presencia. Vamos a una pausa y regresamos ahora con otro tema candente, y esta acusación en buena cuenta del presidente Ollanta a la gran pesca, es decir, a la pesca industrial, de haber sido la causante de la depredación de la anchoveta, incluso de haberla puesto en vías de extinción. Regresamos con Patricia Magluf, Carlos Paredes y Roberto Vieira.